Padre, te damos gracias esta mañana. Te alabamos y te bendecimos y te damos honra y gloria a ti, solamente a ti. Padre, gracias en todas las cosas, por todas las cosas. Te ofrecemos nuestras ofrendas, Señor, diezmos que han sido traídos. Le pedimos, Señor Santo, que sigas bendiciendo a la hora de él. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. En el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach. Bueno, vamos a terminar ahora el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo. Capítulo 4, versos 12 al 16. Y Pablo le escribió esta carta a Timoteo, solamente para recalcar, cuando Timoteo estaba pastoreando la iglesia en Éfeso. Y Pablo se había dado cuenta de algunas cosas que no estaban marchando bien y le escribió esta carta pastoral, se llama una de las epístolas pastorales, para poner orden en la congregación de Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Digo que las mujeres en la congregación debían estar en silencio, sujetas. Dio la razón por qué, por el orden de la creación y por la razón que Eva había pecado, pecó primero y después Adán. Y habló sobre las mujeres que tenían que vestir con modestia, que no debía de haber contienda entre los hermanos, y le habló también sobre que pusiera orden sobre ciertas pláticas, ¿verdad? Pláticas vanas, fábulas, genealogías que decía Pablo que no tenían nada que ver con nada. Y le escribió a Timoteo y le dijo: Timoteo, voy a ir pronto, pero antes que vaya quiero que pongas orden a estas cosas. Entonces ahora vamos a terminar el capítulo 4 y he intitulado este mensaje: Cuídate a ti mismo. Cuídate a ti mismo. Ahora, esta es considerada una epístola pastoral, pero tiene principios que se aplican a todos nosotros, ¿verdad? Son consejos para un líder, un anciano, un obispo, un pastor de una congregación, pero también hay principios que se aplican a todos los creyentes. Entonces vamos a comenzar. Cuídate a ti mismo. 1 Timoteo, capítulo 4, verso 12. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, los griegos ponían gran valor en la edad y la experiencia. Era algo que acuérdense que aunque era el Imperio Romano había sido influenciado en gran manera, es más, casi todo el mundo conocido en ese entonces por la cultura de los griegos, ¿verdad? Especialmente en enseñanza y en tantas cosas. Y los griegos le ponían mucho valor a personas con edad y experiencia. Y solamente quisiera decir que en nuestros tiempos el respeto a los mayores y el reconocimiento de su experiencia se ha perdido mucho. Se ha perdido mucho, ¿verdad? Ya no se veneran a los mayores de edad como en el pasado. Es más, ahora los hacemos a un lado y no queremos nada que oír de ellos, pero ellos han vivido más tiempo que nosotros y han pasado más experiencia, pero este espíritu de rebeldía, tanto en el mundo como en la iglesia, ya no quiere hacer caso de los ancianos, ¿verdad? ¿Qué has aprendido? ¿Por qué has pasado? Dime. No, ahora este espíritu de rebeldía o de arrogancia dice: no, pues yo lo sé todo, yo no necesito nada. Tengo mi computadora, tengo mi teléfono, tengo mi Google, tengo mi inteligencia artificial. Nomás les pregunto y ahí aprendo todo.
y se desprecia y no se toma en cuenta como se debe tomar en cuenta la edad y la experiencia, como la valoraban los antiguos griegos. Solamente una nota. Escriban sus papeles. Como Timoteo tenía 30 y tantos años, más o menos estaba en sus años 30, era considerado muy joven y por lo tanto tenía que ganarse el respeto como ejemplo piadoso. O sea, tenía que demostrarles que sí tenía la suficiente madurez para ser un líder de congregación. Y aun sin embargo, Timoteo había acompañado a Pablo desde su adolescencia y por lo tanto tenía madurez espiritual mucho más allá de sus años. Por eso Pablo dijo, ¿sabes qué? No dejes que nadie te tome poco, que eres joven, ¿verdad? Tienes mucha experiencia en el ministerio, has andado conmigo desde que eras adolescente, has aprendido muchas cosas, has pasado por muchas cosas, tienes la experiencia y tienes la madurez necesaria para dirigir a una congregación, ¿verdad? ¿Y cómo le dijo que hiciera esto? ¿Cómo le dijo Pablo que se ganara la confianza de las personas? Le dijo, quiero que te pares, que te afirmes y que digas aquí yo soy el que mando, lo que sea. ¿Le dijo eso? No. Digo, te los vas a ganar de esta manera. ¿Qué le dijo? Sé ejemplo de los creyentes. Pon el ejemplo. ¿Quieres ganarte su respeto? Ponles el ejemplo en esto. En palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Entonces miren, se ha dicho que el respeto no se demanda, el respeto se gana, ¿verdad? Entonces muchas veces a una persona tal vez la respeten por su oficio, su posición, pero como persona no la respetan. Entonces el respeto tenemos que ganárnoslo, ¿verdad? Y Pablo le dijo, mira Timoteo, no te dejes intimidar, que nadie tenga en poco tu juventud, pero la manera que te los vas a ganar, y esto casi es cierto en muchos aspectos del liderazgo, tienes que poner el ejemplo. Entonces Pablo le enumeró 6 áreas en las cuales Timoteo debía poner el ejemplo, y así sobrellevar a los que creían que era demasiado joven, ¿verdad? Le dijo 6 cosas. Número 1, le dijo en palabra. ¿Qué quiere decir? En el discurso o en la prédica. Entonces, habíamos dicho que el predicador debe estudiar y estar bien preparado para compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Tenía que manejar la palabra de Dios de una manera eficaz, ¿verdad? Yo he conocido personas que quieren citar pasajes bíblicos, pero nunca leen la Biblia, ¿verdad? Nunca están estudiando, y platica uno con ellos y compartimos versículos y de repente quieren citar un versículo y no sé si se acuerdan ustedes del Chapulín Colorado, cuando quería decir sus refranes y que los torcía todos. Pues muchas de esas personas cuando quieren citar pasajes bíblicos lo tuercen las escrituras, y así se da uno cuenta que realmente no están estudiando. Pues un líder de congregación, un pastor, un obispo, un anciano, no debe de ser así. Debe de tener ¿cómo se dice? De tener un entendimiento y una eficacia de poder usar la palabra de Dios como predicador, ¿verdad? Para edificación de las personas. Dice ahí en 2 Timoteo, capítulo 2 y verso 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien
la palabra de verdad. Y la única manera, hermanos, que vamos a poder hacer eso es estudiar, estudiar la palabra. Y eso no nomás para los pastores o dirigentes, sino también para los miembros de congregaciones. ¿Por qué? Porque todos tenemos que poder discernir si lo que el predicador está predicando va con la palabra de Dios o si va contrario a la palabra de Dios. ¿Verdad? En estos tiempos hay tanto engaño. Hay tantos pastores falsos que están predicando doctrinas de demonios, están predicando herejías, están torciendo la palabra de Dios, y las personas están sentadas tragándose todo lo que se les da sin entender que les están dando veneno. ¿Por qué? Porque no están estudiando la palabra de Dios. No leen la Biblia. A lo mejor hacen un devocional aquí y allá y se van o la leen de vez en cuando, pero el caso es que no están y van a estas congregaciones donde están predicando estos demonios, doctrinas de demonios, y se la están tragando. Cosas como algunos pastores hasta cuestionan si Jesús existió. Y digo, entonces, ¿qué están haciendo según ellos sirviendo al Señor? Hay personas que cuestionan el nacimiento virginal de Jesús, llamándolo entonces un nombre común. Hay personas que están predicando, pastores que están predicando que no hay infierno, ¿verdad? Y así mandando a muchos al infierno cuando se mueren. Hay algunos que están dudando de que si las escrituras fueron realmente escritas, si son, ¿cómo se dice? Inspiradas por el Espíritu Santo. Un montón de herejías, hermanos. Como estudiamos hace 2 semanas, son los espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, el obrero o el creyente, dice, debe de usar bien la palabra de verdad. Tenemos que estar estudiando la palabra de Dios y tenemos que compararla con lo que se está predicando, ¿verdad? Tenemos que aprender a usar la palabra de Dios bien. Segundo, en conducta. En conducta. Entonces Timoteo debería de poner el ejemplo de lo que es vivir una vida recta, ¿verdad? Hermanos, siempre los líderes, siempre se les tiene en un estándar más alto que todos. ¿Por qué? Porque están dirigiendo. Cuando yo estaba en el ejército y pasé de los rangos más bajos a un rango mediano, un rango de liderazgo, nos llamaban oficiales no comisionados, éramos enlistados, pero pasábamos a un rango donde dirigíamos a personas. Y me mandaron a una academia que se llamaba la Academia de Oficiales No Comisionados. Y en esa academia, hermanos, los ejercicios y todo lo que hacíamos eran más duros que cuando entré en el entrenamiento básico, ¿verdad? El entrenamiento básico de los Marines es el más duro del mundo en cuestión militar. Pero cuando fui a esta academia de oficiales no comisionados, los ejercicios y el régimen físico era mucho más duro, y nos explicaron, ¿sabes por qué? Porque vas a dirigir tú a las tropas. Tú tienes que estar a un nivel más alto, tienes que estar mejor preparado físicamente, mentalmente, emocionalmente que tus tropas, porque las vas a dirigir, ¿verdad? Entonces es lo mismo para los líderes de congregaciones. Los líderes de congregaciones tienen que estar en un nivel más alto porque tienen que enseñar a los hermanos. Pero, y también tienen que vivir sus vidas en una conducta sin tacha, ¿verdad? No perfectos, no perfectos. Tenemos que entender que los líderes de congregaciones todos son hombres. Y que vamos a fallar. Pero de todas maneras, el líder tiene que vivir a un nivel un poco más alto. ¿Por qué?
porque tiene que poner el ejemplo. Le digo, mira Timoteo, si te quieres ganar el respeto de los más grandes, entonces comienza a poner el ejemplo en estas áreas. Número 1 era la palabra. Número 2 era la conducta. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, los líderes de congregaciones, su conducta tiene que ser intachable. O sea, sin nadie anda diciendo, oh, mira, y en estos días vivimos en tiempo donde la iglesia vive vidas carnales, ¿verdad? No hay diferencia en la conducta de muchos líderes a la conducta del mundo. Muchos andan tomando, van a bares, se emborrachan, asistiendo a conciertos seculares. Muchos viven vidas en inmoralidad o perversidad sexual y abiertamente, ¿verdad? Pero esa no es la conducta, lo cual Dios llama a sus dirigentes a vivir. Es más, ni a los, ¿cómo se llama? A los feligreses, a las personas que asisten a la iglesia. Pero sin embargo la palabra de Dios sigue diciendo, Dios no ha cambiado. Lo que ha cambiado es nuestra sociedad. Lo que ha cambiado son los miembros de la iglesia que han adoptado una vida mundanal en vez de una vida, como dice la palabra de Dios, dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Vivan una vida piadosa. Pero muchos no lo están haciendo, ¿verdad? Pablo los hubiera reprobado inmediatamente. Y le dijo, Timoteo, pon el ejemplo en la palabra, divídela bien, pon el ejemplo en la conducta y también pon el ejemplo en el amor. ¿Qué quiere decir eso? En este contexto significa servicio abnegado por los demás. O sea, sirve al pueblo desinteresadamente. No busques lo tuyo, no busques lo propio, no busques premio, sino sirve con un corazón desinteresado, abnegado. Una vez más, en esos tiempos estamos viendo a dirigentes que solamente se quieren hacer ricos, se quieren hacer famosos, quieren encajar con el mundo, quieren ser aceptados por el mundo y están sirviendo, pero no están sirviendo con un corazón puro. No están sirviendo con un corazón abnegado, con el único propósito de agradar a Dios, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios que nuestras obras van a ser probadas. Y todas las obras que haces por tu propio interés o quieres reconocimiento, es paja, es heno, es madera. El fuego las va a devorar. Y como hemos dicho en el pasado, ahora hasta se reciben premios, ¿verdad? Por su servicio, los cantantes y tantas personas están recibiendo premios y están recibiendo la gloria que le pertenece a Dios. Servicio abnegado, servir con un corazón desinteresado, simplemente por amor a Dios. No para que me estén viendo, no para que digan, oh, mira qué gran siervo de Dios es. No, es por amor a Dios. Si haces eso, mejor ni lo hagas, porque de todas maneras no vas a tener un premio. Tenemos que examinar nuestros corazones y ver, Señor, ¿por qué estoy haciendo esto? Lo estoy haciendo porque, por cualquiera que sea la razón, al menos que sea por amor a ti. Mucho cuidado, hermanos. Por eso leímos ahora en la oración, dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado.
todo lo que el hombre sembrare, eso también se verá. Podemos burlar a todo el mundo, pero a Dios nunca lo vamos a poder engañar. Entonces le digo, Timoteo, sé ejemplo en palabra, sé ejemplo en conducta, sé ejemplo en amor, sirve a los hermanos desinteresadamente con todo tu corazón. Y luego dice, y también en espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Adoración genuina hacia Dios y no fingida. Adoración genuina, ¿verdad? Adorar a Dios genuinamente, no porque nos estén viendo o por lo que sea, sino adorar a Dios con todo nuestro corazón. Cuando atendemos a los servicios, cuando nos juntamos con los hermanos a adorar a Dios, tiene que ser eso, adorar a Dios. Había un canto viejo que se cantaba hace muchos años que decía, vine a adorar a Dios. Entonces cuando vas a la congregación, cuando te reúnes con los hermanos, ¿a qué estás yendo? La respuesta debe ser, vine a adorar a Dios. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le da una adoración sincera que dice, Señor, vine a adorarte a ti, no vine porque vine a platicar con la gente, no vine porque para que me vieran mi ropa nueva que compré, no, yo vine a adorarte, vine a adorarte en espíritu y en verdad. Y también le dicen fe, pone el ejemplo de fe, no en creencia, sino en fidelidad y compromiso, que estaba él comprometido a servir a la iglesia en Éfeso y demostrándolo con fidelidad, ¿verdad? Y finalmente pureza, y especialmente pureza sexual. Hermanos, miren todo lo que está pasando en estos tiempos de la inmoralidad, la perversidad sexual. No sé si se dieron cuenta en las Olimpiadas, ¿verdad? Las blasfemias que pusieron. Todo eso no es nada nuevo, ¿verdad? Todas las cosas que tal vez la única diferencia es que ahora está sucediendo en el mundo entero. En el pasado tal vez se aceptaban estas cosas en ciertas ciudades, en ciertas regiones, en ciertos lugares, pero ahora se está aceptando esta perversidad en todo el mundo. Pero no es nada nuevo. Entonces le dijo a Timoteo, sé ejemplo en la pureza y especialmente en la pureza sexual, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiamos la epístola a los Corintios, que estaba el templo, no me recuerdo el templo de Diana, cuál era el templo, pero era un templo donde habían prostitutas y prostitutos que trabajaban en el templo. Y el ir al templo y tener relaciones con estas prostitutas o prostitutos era parte de la adoración a esta diosa. Entonces imagínense ustedes, llamando la inmoralidad y perversidad sexual algo que ellos consideraban santo. Entonces, ese era el tipo de sociedad donde nació la iglesia, ¿verdad? Era muy había mucho libertinaje. Pero Pablo le dijo, ¿sabes qué? Dice, pero tú tienes que conducirte con pureza. Y es lo mismo en estos tiempos, hermanos. Nosotros como siervos de Dios no debemos andar participando en la impureza sexual de la cual esta sociedad participa. Nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Nos damos cuenta de las cosas que se practican, ¿verdad? Espantosas, ¿no? Ni siquiera debo mencionarlas. Pero este mandamiento no nomás es para los líderes, es para todos, y tenemos que poner el ejemplo en pureza. Y especialmente en la pureza sexual. Y dijo, mira, Timoteo, si haces esto, si te dedicas a la palabra, guardas tu conducta, sirves con amor, adoras en espíritu, eres fiel a la congregación y conduces tu vida con pureza sexual, te los vas a ganar. Te los vas a ganar.
vas a ganarte su respeto si no descuidas estas áreas de tu vida. Pero yo quiero proponer esta mañana que no tan solo se aplica a los líderes, hermanos, se aplica a todos nosotros. Se aplica a los miembros de las congregaciones, que tenemos que vivir nuestras vidas en pureza. Tenemos que vivir nuestras vidas separados y diferentes al mundo. Por eso somos santos, hemos sido apartados, hemos sido santificados. Dios nos sacó del mundo de lo común y nos santificó. Y ahora somos obsequios, somos artículos santos para el uso del Señor. ¿Verdad? Cuando hicieron el templo, el tabernáculo, tenían los artículos comunes, para cosas comunes, pero existían los artículos santos, apartados. Nosotros ahora somos esos artículos apartados, santos, y por lo tanto tenemos que vivir vidas que son diferentes a las del mundo. Dios nos va a llamar a cuentas. Dios nos va a llamar a cuentas. Y luego dice en el verso 13: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, Pablo dijo: mira, Timoteo, no te preocupes, ya voy allí, pero entre tanto que voy, quiero que te ocupes en estas tres cosas. Acuérdense, le estaba escribiendo como pastor. Escriban sus papeles. La palabra, perdón, me levanté. Ok. Pablo ahora enfatizó las áreas en las cuales Timoteo, como pastor, debía ocuparse. Número 1, la lectura. La lectura se refiere a la lectura bíblica en los servicios públicos, seguida por exposición del pasaje leído. En otras palabras, aún en esos tiempos en las sinagogas de los judíos o en las sinagogas de los judíos mesiánicos o por decirlo así, los judíos cristianos, los que creen en Jesús, se lee. Hay porciones que se leen semanalmente, y Pablo le dijo: dedícate a la lectura, pero también en explicar o exponer o predicar esa parte de las Escrituras. Acuérdense, habíamos dicho, en esos tiempos no usaban el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque no existía. El Nuevo Testamento se fue juntando, y me parece que por el año 180 por ahí compilaron el Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento, pero con excepción de como 4 o 5, y no fue hasta el año 400 cuando compilaron la Biblia como ahora la conocemos. Entonces, en esos tiempos se predicaba el Antiguo Testamento, porque en todo el Antiguo Testamento está Jesús, ¿verdad? Los primeros creyentes eran judíos, acuérdense de eso, y ellos estudiaban las escrituras de la Tanaj o el Antiguo Testamento, pero ahí se encuentra Jesús. Exhortación. La exhortación desafía a los oidores a aplicar la palabra de Dios a sus vidas diarias. Puede involucrar reprensión, aviso, aliento o confrontación. Hermanos, la palabra de Dios nos exhorta, o exhorta a los hermanos, a que no solamente oigamos la palabra de Dios, sino que la pongamos por práctica. Jesús dijo, ¿verdad? Jesús mismo dijo: ¿sabes qué? Mira, si oyes la palabra y no la pones por práctica, eres como una persona que edifica su casa, su vida espiritual, sobre la arena. Cuando soplan los vientos, cuando caen las aguas, cuando vienen los problemas de la vida, cuando vienen las persecuciones, cuando vienen los desafíos de la vida, cae la casa. Pero dice: pero si eres un oidor y también un hacedor de la palabra,
te compara a un hombre que edificó su casa sobre la piedra, sobre una roca, que es Jesús, su vida espiritual. Cuando soplan los vientos de la adversidad, cuando llegan los problemas, cuando llegan las dudas, las pruebas, perdón, la casa permanece. Entonces, la exhortación le dijo, exhórtalos, Timoteo, no nomás a que escuchen la palabra, sino que también la pongan por práctica, por obra. ¿Por qué a veces te sientes tan débil? ¿Por qué a veces te sientes como que no puedes seguir? Porque tal vez estás oyendo la palabra, pero no la estás poniendo por obra. Y le digo, dedícate a la doctrina también. ¿Qué significa eso? Se refiere a la instrucción sistemática de la palabra de Dios. En otras palabras, se enseña toda la Biblia. No debemos escoger, no, miren, hay un movimiento, ya hemos hablado de esto. Se llama el movimiento de buscador, ¿cómo se dice? Amistoso. Buscador amistoso. Es la idea de, ¿cómo se llama? De construir, por decir así, la congregación basado en cómo se me están yendo las palabras, en cómo agradar a los oyentes, a las personas que vienen, con el fin de que sean parte de la congregación. ¿Cuál es el problema con esto? El problema con esto es que se deja de predicar todo el consejo de la palabra de Dios porque no se quiere ofender a los oyentes. Y todo lo que la iglesia planea o lo que sea, sí, es para atraer gente, pero para agradarlos. No no se te va a ocurrir predicar del pecado, no se te va a ocurrir predicar del arrepentimiento, no se te va a ocurrir decirles que deben de poner sus vidas en bien con Dios. ¿Por qué? Porque se te van. Entonces, es un movimiento que va en contra de la palabra de Dios y que está mandando mucha gente al infierno porque hay muchos inconversos en las iglesias, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando, si se comienza a predicar la verdadera palabra de Dios, la doctrina como se debe, ¿verdad? Todo el consejo de la palabra de Dios, pues la gente se va. Pero los dirigentes de muchas iglesias están más preocupados por los diezmos, por las ofrendas, porque todos estén muy cómodos y que todo esté color de rosa, porque no quieren que se les vaya la gente. Cuidado con eso. Si alguien me está oyendo, son pastores, son dirigentes, cuidado con eso. La iglesia debe de ser Cristo amistosa, Dios amistosa, no buscadora amistosa. Tiene que ser Dios céntrica, Cristo céntrica o Mesías céntrica. Nuestra meta debe de ser agradar a Dios. ¿Es duro? Claro que es duro. Especialmente en estos tiempos que la gente, como decía, no quiere oír doctrina sana. ¿Verdad? Quiere a predicadores que les rasguen los oídos y escuchar cosas bonitas. Ya no toleran la sana doctrina. Ya no toleran escuchar predicaciones sobre el arrepentimiento y la consagración y de dedicar sus vidas al Señor. Ya no lo toleran. Pero Pablo dijo, enseña la doctrina. Dedícate a la lectura, dedícate a la exhortación, corrígelos y enséñales la doctrina, enséñales todo el consejo de la palabra de Dios. Pero vivimos en tiempos donde la gente escoge lo que quiere oír y ya no quieren oír todo el consejo de la palabra de Dios. Y hermanos, estas instrucciones siguen vigentes para los dirigentes de congregaciones. Dios no ha cambiado. Lo que ha cambiado son las denominaciones. Los sistemas de los hombres han cambiado.
¿Y qué ha pasado? Han echado a Dios para afuera. ¿Sabes qué, Señor? Gracias por estar aquí por el tiempo que estuviste, pero no tenemos tiempo para ti. Tenemos este programa, tenemos esto otro, vamos a hacer esto, pero la verdad es que no te necesitamos. Y han echado a Dios fuera de las iglesias. Por eso dice ahí en el libro de Apocalipsis, me parece que el capítulo 3, cuando habla la iglesia de la Odisea, dice, estoy tocando, dice, estoy tocando a la puerta de los corazones. Dice, si me abren, voy a entrar con ellos y voy a cenar con ustedes. ¿Qué está pasando? Jesús está afuera de la iglesia tocando que lo dejen entrar a su propia iglesia. Y eso es la iglesia apóstata, la iglesia de la Odisea, la última iglesia que habla ahí en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Echaron y la iglesia de estos tiempos es la iglesia que representa la Odisea. Hemos echado fuera a Jesús, a Yeshua, de nuestras congregaciones y está tocando, hey, déjenme entrar. Es la iglesia que dice que no era ni fría ni caliente y por lo tanto era tibia, y Jesús dice, te voy a vomitar, te voy a echar fuera. La Biblia no ha cambiado, los que hemos cambiado somos nosotros, son las personas. Timoteo, dedícate a la lectura, enseña la palabra, exhórtalos, repréndelos, avísales, aliéntalos, confórtalos con la palabra. Y finalmente, enséñales todo el consejo de la palabra de Dios. Enséñales que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es clemente, que Dios es lleno de gracia y de misericordia. Pero también enséñales que Dios es justo, que Dios es recto y que Dios es santo. Y si no te arrepientes, si no te vuelves a Él te va a juzgar algún día. ¿Verdad? Si eres creyente, tienes que estar autoexaminando tu vida siempre. ¿Cómo estoy, Señor? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Está mi vida agradándote a ti o te desagrada? ¿Verdad? Todo el consejo de la palabra de Dios. No sea que algún día, Dios guarde la hora, nos encontremos en el lado equivocado de Dios. No. Hay que encontrarnos al lado de Dios, en obediencia a Él, viviendo en Él, para que cuando Él venga, nos lleve con Él. ¿Verdad? Y un día vamos a regresar con Él y vamos a reinar aquí en la tierra. Dios se va a deshacer de este sistema mundanal que está en contra de Él. Absolutamente en contra de Dios. Mira lo que pasó en las Olimpiadas. Mira los ritos satánicos que hacen. Mira los ritos satánicos que hacen durante el medio tiempo del supertazón. El sistema del mundo está completamente en contra de Dios. No esperes que te van a dirigir a los pies del Señor. Por eso dice, iglesia, sal fuera, dice. Sal fuera, no sea que seas partícipe de sus planes. Hay un Apocalipsis. Dice, sal fuera, te estoy llamando. Recibe a Jesús, sirve a Jesús, a Yeshua como tu Salvador. Sírvelo con todo tu corazón. Porque la hora es tarde. Entonces, Dios no ha cambiado. Los que hemos cambiado somos nosotros. Por eso intitulé este mensaje, cuídate a ti mismo. Nadie más te va a cuidar. Guarda tu corazón. Nadie más lo va a guardar por ti. Guarda tu corazón. Vas a tener que comparecer ante Dios tú. Nadie va a poder estar a tu lado cuando comparezcamos en contra de Dios. No van a estar mis padres, no van a estar mis cónyuges, mis hijos a mi lado. Voy a estar yo y Dios. Y cuando llegue el tiempo, vas a estar tú y vas a estar Dios. Dice la palabra, hay un dicho que dice, Dios no tiene nietos. En otras palabras, la fe no se hereda. Yo no puedo heredar mi fe a mis hijos, a nadie. Ellos tienen que hacer una decisión por ellos mismos. Entonces, Dios solamente tiene hijos. Y un día vamos a comparecer delante de Él
y vamos a rendir cuentas. Pongámonos a cuentas ya. ¿Tienes pecado secreto? Dáselo al Señor, arrepiéntete, vuélvete, salte de él. El Señor te ayuda. ¿Verdad? No va a ser que un día, porque no lo quieres arreglar en privado, Dios lo va a sacar al público. Pero más importante, que tu corazón esté bien con el Señor. Cuídate. Cuida tu corazón. Verso 14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Esa palabra viene, presbiterio viene de la palabra griega presbíteras, que significa ancianos, o el cuerpo de ancianos. Entonces, sigamos los papeles. La palabra profética, ¿uno más? ¿O no lo puse? Ok, no lo puse. La palabra profética incluye la repartición de dones conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Entonces, a Timoteo se le dio una profecía. El Señor lo llamó a predicar y pastorear. Fue confirmado por una palabra profética. Además, los dones del Espíritu Santo siguen vigentes, hermanos. Hay palabra profética. Lo que pasa es que hay mucha gente que ha escogido no creer en esos dones, pero el Espíritu Santo no ha dejado de ser el Espíritu Santo. Y el Señor sigue hablando a su pueblo, sigue hablando a la gente por medio de la palabra profética. En este caso, Timoteo fue llamado a predicar y pastorear. Fue confirmado por una palabra profética. Entonces los ancianos de la iglesia le impusieron manos y lo bendijeron conforme a la palabra profética. Y lo lanzaron. ¿Verdad, Timoteo? Miren, una característica de Timoteo, hermanos, es que fue un hombre fiel. Timoteo era muy fiel y Dios nos llama a nosotros a ser fieles. No a ser perfectos, nos llama a ser fieles. Dice, el que perseverara hasta el fin, este será salvo. Es difícil, claro que es difícil. Es duro el caminar, hay tantas cosas. Pero tenemos que decidir en nuestros corazones, Señor, pase lo que pase, con tu ayuda, te voy a ser fiel. He cometido errores, claro, todos hemos cometido errores, los vamos a seguir cometiendo. Pero por eso dice la palabra de Dios ahí en 1 de Juan, capítulo 5, que si confesares tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda inmundicia. Entonces sí, vamos a pecar, pero tenemos que confesárselos al Señor y tenemos que seguir adelante. ¿Verdad? Seguir adelante. Es una decisión que tenemos que hacer en nuestro corazón, porque van a llegar tiempos duros. Van a llegar tiempos difíciles. Que Dios nos ayude para perseverar, pero sobre todo, cuídate a ti mismo. Sobre todas las cosas, dice ahí en Proverbios, guarda tu corazón, porque de él emane la vida. Cuídate. ¿De qué estoy hablando? Más que nada, tu vida espiritual, tu corazón. Sí, claro, tenemos que cuidar nuestro cuerpo físico y todo, pero más importante, tenemos que cuidar nuestro corazón. Por eso dijo Pablo, el ejercicio corporal es de poco provecho. Dice, pero la piedad, las cosas de Dios aprovechan para todo. Y por eso dice la palabra de Dios, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay que poner las cosas en orden. Número uno, Dios. Cuidar mi relación, cuidar mi corazón con Dios. Es la prioridad número uno. Y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo demás, Dios te lo añade, pero tenemos que cuidar nuestro corazón. Muchos creyentes lo tienen al revés, dejan a Dios al último. ¿Verdad? Se acuerdan de Dios hasta el último. Pero no debe de ser así. Cada mañana que nos levantemos debemos decir, Señor, gracias
Gracias por un nuevo día. Gracias, Señor. Te honro, te reconozco. Busco tu presencia. Busco tu dirección, tu orientación. Busco de ti, Señor. ¿Verdad? De mañana oirás mi voz. Oh Jehová, de mañana me presentaré a ti y esperaré. Buscar al Señor con todo nuestro corazón. Finalmente, versos 15 y 16 dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, ¿verdad? ¿De qué? De las cosas que acabamos de hablar. Para que tu aprovechamiento, esa palabra aprovechamiento quiere decir progreso, para que tu progreso sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces resume Pablo en este capítulo, escribe en sus papeles: los líderes de congregaciones deben ocuparse en la lectura, exhortación y enseñanza de la palabra de Dios. Y como dije, la palabra aprovechamiento aquí significa progreso, tiene que haber progreso, hermanos. No podemos ser los mismos que éramos hace 5 o 10 años. Conforme crecemos en el Señor nos va cambiando. Y nos va cambiando cada vez más a imagen y semejanza de Jesús. Nuestra meta es llegar a ser como Jesús. Entonces tiene que haber progreso, no solamente en los pastores, sino también en la congregación, los hermanos. Y el progreso debe de ser manifiesto a todos. Entonces, las prioridades de un líder son sumadas en su santidad personal, en la piedad y enseñanza pública. Porque tenemos que enseñar la palabra de Dios. El mandamiento de tener cuidado de uno mismo no solo se aplica a los líderes, sino se aplica a todos. Todo creyente debemos guardar nuestro corazón, tenemos que tener cuidado. Es difícil, yo lo comprendo, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado de lo que vemos, tenemos que tener cuidado de lo que oímos. A veces simplemente ver las noticias salen cosas inmorales o perversas. ¿Por qué? Porque este mundo cada vez más está cayendo en las garras de Satanás, cada vez más. Pero tenemos que tener cuidado en qué estamos enfocándonos, ¿verdad? Cuidado lo que vemos, cuidado lo que oímos, cuidado hacia dónde vamos, cuidado con quienes nos juntamos, quiénes son nuestros compañeros, quiénes son nuestros amigos íntimos. Tenemos que guardar nuestro corazón. Debemos preocuparnos por pasar tiempo leyendo la palabra de Dios para no ser engañados. Hablamos de que la característica de este mundo, de esta era, es el engaño. Nuestros políticos nos echan mentiras, ya sabemos que están echando mentiras, pero de todas maneras lo hacen. Y no comprenden lo que dice la Escritura, que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Tenemos que buscar imitar, como dijo Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Tenemos que buscar imitar a Jesús, a nuestro Mesías. Tenemos que dejar de estar tan preocupados de ser aceptados en este mundo, porque este mundo se está acabando. Se está acabando, pronto vamos a ver cosas indecibles. Pero si nuestra fe está puesta en el Señor, hermanos, vamos a perseverar. Si no está puesta en el Señor, vamos a claudicar. Tenemos que perseverar, tenemos que tener un compromiso fuerte con el Señor, estar en su palabra. Señor, ayúdame a entender lo que estoy leyendo, ayúdame, cámbiame. Es la palabra de Dios la que nos cambia, hermanos. Es la que nos cambia. Es la que hace crecer nuestra fe. Dice la palabra de Dios
que el fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz y más poderosa que una espada de 2 filos. ¿Verdad? Se mete hasta lo profundo del alma, del espíritu, y nos cambia. Cuando leemos la palabra de Dios no es cualquier cosa, empieza a trabajar en nuestros corazones. Y por eso es que muchos engañadores no predican la palabra de Dios. Porque el diablo no quiere que la gente cambie, el diablo quiere que se empeore en las cosas de este mundo. Por eso titulé este mensaje: ten cuidado, cuídate a ti mismo. Ten cuidado de lo que ves. Esos programas de televisión donde hay tanta inmoralidad y perversidad y lo que sea, ¿verdad? Esas canciones del mundo que glorifican la inmoralidad, la perversidad sexual, que glorifican la blasfemia en contra de Dios, que glorifican al hombre por sobre Dios. Cuidado, cuidado. Ten cuidado de ti mismo, le dijo Pablo, y de la doctrina. Estudia la palabra de Dios. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Entonces, el poner atención cuidadosa a su propia vida y el predicar fielmente la palabra, Timoteo sería instrumento que Dios usaría para que muchos fueran salvos. Hermanos, miren, tenemos que perseverar. No tenemos otra. No queda otra, no. No está bien que lleguemos a una tercera parte, a la mitad, o 3/4 partes, o 7/8. No es suficiente, tenemos que llegar tenemos que cruzar la línea. De una carrera, a una competencia de carreras, para que puedan ganar, tienen que cruzar la línea. Entonces tenemos que perseverar hasta el fin, no tenemos otra, no nos queda otra. Entonces, muy importante, los predicadores y también los miembros de congregaciones no debemos descuidarnos a nosotros mismos. Y tristemente, a veces muchos líderes se ocupan tanto con la obra de Dios que se olvidan del Señor de la obra. Tenemos que cuidar el corazón. Sí, está bien trabajar por el Señor, pero tenemos que cuidar nuestra relación con Dios. O lo que hagas, ¿verdad? Tenemos que cuidar nuestra relación con el Señor. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No nos engañemos, hermanos. Dios es santo. Dios es santo. Y Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, sin pecado, lavados en la sangre del Cordero de Dios y justificados por su obra y resurrección en la cruz. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Cuidémonos a nosotros mismos, cuidemos nuestro corazón, guardemos nuestro corazón, porque la hora está. La hora está. En conclusión, vivimos en tiempos donde el engaño es la característica de nuestra era. Jesús dice que nadie os engañe. Por lo tanto, debemos cuidar nuestro corazón y perseverar en el estudio de la palabra de Dios. Padre, te damos gracias esta mañana. Te bendecimos y te damos honra y gloria a ti. Y Señor, esta mañana pedimos que nos examines, que escudriñen nuestros corazones, Señor, si estamos en bien contigo. Te pido por todo el que me escucha, si no ha recibido a Jesús, Señor, que derrames tu amor en sus corazones para que te reciban. Si se han apartado de ti, que se regresen a ti. Si están tristes, que los alegres. Si están en problemas, Señor, que tú obres en sus vidas. Ayúdanos, Señor, a cuidarnos, a guardar nuestro corazón, porque tú vienes muy pronto por tu iglesia. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach,
Jesús nuestro Mesías. Amén. Baruch Abba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Que les bendiga a todos. Tengan una semana gloriosa y guardemos nuestros corazones. Shabbat Shalom.